Señor. Abra su Biblia, por favor. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Cuántos han leído la Biblia este día? Oh, hermanos, hubieron más amenes cuando pregunté ¿y cuántos trajeron la Biblia? ¿Cuántos estudiaron la Biblia este día? Amén, eso es bueno. Abra su Biblia, por favor, en el libro del profeta Jonás. Vamos a leer el capítulo 3. Jonás, capítulo 3. Cuando lo tenga, por favor, se pone sobre sus pies y me dice un fuerte amén. Jonás, capítulo 3. ¿Lo tenemos? Jonás capítulo 3, damos lectura a la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y en el poder de su Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Ese es el Dios que hemos venido a adorar en esta tarde. Denle una ofrenda de palmas al Señor y tome su asiento, por favor. Bendito Dios. El Dios de misericordias. ¿Cuántos tienen un Dios misericordioso en este lugar? Levanta tu mano si tú crees que Dios es un Dios de oportunidades y misericordioso. Amén. Yo lo creo también, hermano. Y es esa misericordia la cual nos tiene a todos y cada uno de los que estamos en este lugar. La escuela dominical, perdón, se me olvidó. La escuela dominical va a tener, hermano, actividad, y ya los niños pueden ir ya bajando. Amén. Perdón, hermano, que se me olvidó. Cada uno de nosotros estamos hoy en día sobre esta tierra únicamente por la gracia y por la grande misericordia que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Misericordioso es uno de los atributos que se le da al Dios de Israel. El Dios grande y soberano a quien nosotros servimos y quien estoy predicando en esta hermosa tarde, tiene muchos atributos. Y pudiéramos enumerarlos cada uno de ellos en esta tarde y no terminaríamos. Porque nuestro Dios, amado hermano, es grande en misericordia. Pero quiero centrarme precisamente en eso en esta hermosa tarde. El Dios de misericordia. El Dios, amado hermano, que tuvo compasión del estilo de vida que nosotros llevábamos en otro tiempo. Cada uno de nosotros, dice la Biblia, que nos encontrábamos sin luz y sin esperanza. Cada uno de nosotros vivíamos apartados de la verdad que es Cristo. Sin Cristo el hombre es menos que cero, siempre lo he dicho. Sin Cristo nosotros no somos nada. Es Cristo el que hace la diferencia en la vida de una persona. Es Cristo el que cambia y transforma la vida del hombre. La religión no cambia nada. La religión no cambia a nadie. Las sectas religiosas no pueden cambiar la vida del hombre, pero hay alguien que sí puede cambiarla y su nombre es Cristo. Amén. Él es el único que puede cambiar al hombre, y su misericordia es por siempre y para siempre.
En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, verso 22, dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y cantamos esa alabanza que dice: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades para con cada uno de nosotros. Sus misericordias son por siempre y para siempre para aquellos que se vuelven a Él y se convierten de sus malos caminos. Amén. Usted y yo no merecíamos vivir. Usted y yo mereciéramos dignos de muerte, pero fue su gracia y su misericordia la cual nos dio vida. El libro de Tito en el capítulo 3, verso 5 dice que Él nos salvó, no por obras de justicia que usted y yo hubiésemos hecho. Él nos salvó, amado hermano, por su grande misericordia. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando mencionamos esa palabra misericordia, nos preguntamos, ¿qué es misericordia? Misericordia es el acto de compadecerse por el sufrimiento y el estado de miseria de una persona. Y ese era el estado en el cual tú y yo nos encontrábamos en otro tiempo. Amén. Todos hemos leído y escuchado acerca de Jonás. Todos sabemos, amado hermano, cuál fue la misión que se le encomendó a este profeta de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero muchos hemos predicado acerca de la desobediencia de él. Y lo vamos a estar tocando un poco también en esta hermosa tarde, pero más que todo el mensaje que Dios trae a nosotros en esta hermosa tarde y que quiere que entendamos es que Él es un Dios misericordioso. Dice la Biblia que Dios le da, hermano, una orden a Jonás en el capítulo 1. Y le dice Dios a Jonás en el capítulo 1, verso 1, levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Esa fue la orden que Dios le da a Jonás en el capítulo 1. Y dice la Biblia, amado hermano, de que Jonás dice de que él no quiso ir a predicar. Y usted lo sabe y conoce la historia, pero quiero tocar un poquito acerca de esto. Y dice la Biblia que él descendió a Jope y compra un pasaje, hermano, porque había una nave que salía para Tarsis, y dice que se embarca en la nave y se va para Tarsis, desobedeciendo el mandato, la comisión que Dios le estaba dando, y se va lejos, hermano. Pero más que hablar acerca de eso, quiero que usted entienda cuál fue la actitud, por qué Jonás toma esa actitud. Algunos grandes estudiosos dicen que fue, hermano, porque él le tenía miedo a los asirios, porque Nínive era la capital de Asiria. ¿Y quiénes eran los asirios? Cuando usted y yo leemos el libro de Reyes, primera y segunda, y Crónicas, hermano, usted se va a dar cuenta quiénes eran estos asirios. Los asirios eran un pueblo malvado, sanguinario, era un pueblo, hermano, perverso, enemigo número uno del pueblo de Israel. Y el que se hace enemigo del pueblo de Israel se convierte en enemigo de Dios también, amén. Porque Israel es la nación santa de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia dice que el que bendiga a Israel van a ser prosperados todos sus caminos, amén. Pero el que se vuelve contra de Israel, hermano, que se amarre los zapatos. Y dice, hermano, de que esos eran los asirios. Un pueblo malvado, un pueblo, hermano, perverso, que no tenía temor de Dios. Que si bien cierto habían escuchado del Dios de Israel, pero no temían a Dios. Ellos tenían unos dioses ajenos al Dios verdadero. Ellos tenían dioses, amado hermano, que no tenían poder, porque fuera de Dios no hay otro Dios que tenga poder como nuestro Dios, amén. Él es el Dios poderoso y soberano. Él es el grande, el omnipotente, el omnipresente. Él es el que gobierna con poder y con justicia. Eso eran los asirios, un pueblo malvado y sanguinario. Y estaba leyendo, hermano, cuando yo estaba estudiando, cuando estaba sacando este mensaje, estaba leyendo en Segunda de Reyes capítulo 17. Y me quedo asombrado, hermano, de lo malvado que eran estos asirios. Y ese era uno de los motivos por los cuales Jonás, pudo haber sido uno de los motivos por los cuales Jonás no quiso ir a predicar. Porque cuando Dios le habla a Jonás en el capítulo 1 y le dice, ve y proclama destrucción,
la puerta. Ve y proclama destrucción contra Nínive, contra estos asirios, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás dice, hermano, déjeme parafrasear un poquito. Y yo lo que estaba pensando cuando leía esto, Jonás dijo, esta es la oportunidad de que Dios, Jehová de los ejércitos, destruya a estos malvados hombres que tanto problema, que tanto luto ha causado al pueblo judío, al pueblo de Israel. Esta es la oportunidad. Y Jonás, hermano, desobedece y se va lejos, dice, de la presencia de Dios. Qué tremendo, hermano. Jonás, siendo un profeta y conociendo a Dios, piensa que podía huir de la presencia de Dios, cuando de la presencia de Dios nadie puede huir. David dice que a dónde nos esconderemos y a dónde nos iremos de su presencia. He aquí, dice David, si nos vamos a lo profundo del mar, ahí está Él. Bendito sea el nombre de Dios. Eso eran los asirios y Jonás sabía perfectamente quiénes eran ellos. Y podemos sacar conclusiones de que tal vez él se fue porque tenía miedo de los asirios. Podemos llegar a decir también de quizás él se fue, hermano, porque veía una oportunidad en la que Jehová podía destruirlos. Su misericordia es grande. La misericordia de Dios es grande, hermano, para con todo aquel que se vuelve a Dios. La misericordia de Dios es tan grande que está por encima de todo. ¿Cuántos están de acuerdo? No se me duerma. La misericordia de Dios es tan grande, hermano, que aún está por encima de una profecía. Y usted se va a quedar asustado. ¿Y cómo es eso, hermano? Porque Él es soberano. Amén. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Nuestro Dios es soberano, ¿sí o no? Y la palabra de Dios lo enseña. Él es tan misericordioso y tan amoroso que dice la Biblia que Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos procedamos a un genuino arrepentimiento. Y eso es precisamente lo que mueve la mano de Dios a misericordia. Un hombre, un corazón que se arrepiente de su mal camino. Amén. Jonás, dice la Biblia, el versículo 1 del capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Esto muestra el sorprendente amor que Dios tiene para su pueblo. Porque ya Dios le había hablado en el capítulo 1 y él se había hecho renuente a la misión que él estaba encomendando. Pero vemos ahí cómo es un Dios, el Dios soberano, un Dios de oportunidades con su pueblo. Amén. ¿Cuántas veces hemos desobedecido a la voz de Dios nosotros? ¿Cuántas veces hemos hecho lo que a Dios no le agrada? Sin embargo, Dios nos ha guardado y nos ha dado oportunidad nuevamente de hacer bien las cosas. Amén. Uno de ellos soy yo. Dice que vino por segunda vez palabra de Jehová a Jonás. Vemos cómo Dios expresa su amor tan grande por su pueblo. Aunque Jonás hizo todo a su alcance para resistir al primer llamado, amado hermano, después que Dios le habla otra vez, él decide hacer lo que Dios le está mandando hacer. Dice la Biblia en el capítulo 2, hermano, que Jonás se arrepiente. Dice la Biblia que lo avientan, y déjenme tocar un poquito del contexto, hermano. Dice la Biblia que los marineros, que cuando ya estaban en el mar, hermano, que ya Jonás ya iba, ya me fui de la presencia del Señor. Aquí ya nadie me va a ver. Aquí yo puedo huir de lo que Dios me quiere mandar a hacer, porque esos sirios tienen que ser destruidos. Y muchas veces nosotros, hermanos, no aplicamos la misericordia. Y lo que más nos dice la Biblia es que tenemos que amar a aquellos que nos odian, ¿verdad? Pero es difícil, ¿verdad, hermano? Es difícil amar a aquellos que nos hacen mal. Si solo estamos buscando la oportunidad, hermanos, y para decir, aquí me las desquito. Aquí me las desquito. O hermano, o lo guardamos. Tenemos un dicho nosotros que decimos, mira, me lo guardo en la bolsa. Me lo guardo. Y hermano, y cuando lo que Dios le agrada, hermano, que tengamos un corazón limpio para Él. Dice la Biblia, nuestro Señor Jesucristo dice, hermano, en la palabra de Dios, de que si tú traes una ofrenda al altar y ahí te recuerdas, dice, que tienes algo en contra de tu hermano, ve y reconcíliate primero con él. Y luego trae la ofrenda, dice, porque lo que Dios mira primeramente en la vida de cada uno de nosotros es nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Jonás se arrepiente
En el capítulo 2, verso 9 dice que Él pagará lo que prometió a Dios. Se arrepiente ya estando en la boca del pez y se vuelve al Señor. Y dice entonces la Biblia, hermano, de que entonces Dios envía al pez a que vomite a Jonás nuevamente a la tierra. Y se le da una oportunidad más a Jonás. Si hay algo que cada uno de nosotros tenemos que entender y saber muy bien, hermano, ¿quién es Dios en esencia? ¿Quién es Dios para usted? ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿Quién es Dios para usted? Y si hay algo que los israelitas saben muy bien, amado hermano, que el Dios santo y poderoso, que Jehová de los ejércitos, es grande en misericordia, amén. Que el Dios grande y soberano es lento para la ira y grande en misericordia. Y sus misericordias son tan grandes y infinitas, amado hermano, que sobrepasa entendimiento humano. Que no podemos entender nosotros cómo es posible que siendo un hombre, hermano, sanguinario, siendo un hombre tan perverso, se les puedan perdonar sus pecados. Eso solamente lo puede hacer un amor que sobrepasa entendimiento humano, como lo tiene nuestro Dios grande y poderoso. Vaya conmigo al libro de Éxodo. Vamos a ir avanzando rápido. Éxodo capítulo 34. Si me lo pones por ahí, por favor. Éxodo 34, versículo 6. Hermanos, si hay algo que el pueblo de Israel sabe y tiene bien claro, es que Dios es un Dios grande en misericordia. Eso es Dios en su esencia, misericordioso, amén. Y para eso, hermano, quiero que leamos en Éxodo 34. Vamos a leer desde el 5, por favor. Poneme desde el 5. Vamos desde el 5 hasta el 6. 34, 5, 5 y 6. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Ahora vamos al 6. Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dele una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Él es digno de recibir gloria. ¿Sabe por qué? Porque fue por eso precisamente que usted y yo estamos en este lugar. Y para que entendamos, hermano, más claro lo que el Señor quiere hablar a nosotros, tuve que ir acá. Hermano, Dios le revela este misterio tan grande a Moisés, que cambiaría la vida de todo el pueblo de Dios, incluyendo la vida suya y la mía. Moisés, hermano, tiene esta revelación estando en el monte Sinaí, hablando con el Dios todopoderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Se revela en esencia a Moisés y le da a conocer quién es él verdaderamente. El pueblo de Israel estaba descarriado, hermano. Si usted lee capítulos atrás, el pueblo de Israel en el capítulo 32 dice, hermano, que viendo ellos de que Moisés, aquel hombre que los había sacado de Egipto, no descendía, se desesperaron y le dijeron a Aarón: Aarón, haznos becerros, haznos ídolos, haznos dioses a quien nosotros podamos adorar, porque aquel Moisés que nos sacó de Egipto, ya no sabemos nada de él. Y dice la Biblia que Aarón, hermano, consintió y les hace y recogieron todos los aretes, los zarcillos, todo lo que traían de oro de Egipto. Y dice que lo quemaron y sacaron un becerro. Y ya dijeron: vamos a adorarlo a él. Vamos a adorar a este becerro. Y así se encontraba Israel en ese tiempo. Se encontraba descarriado. Habían dejado, hermano, al Dios verdadero, se habían desesperado, hermanos, y habían rendido culto a dioses ajenos, de los cuales Dios les había prohibido, hermanos, que hicieran. Dios les había dicho, hermanos, de que cuando Dios manda, hermano, a Moisés delante de Faraón, lo que Dios le dice a Moisés que le diga a Faraón: dile, deja a mi pueblo ir para que vaya al desierto, me sirvan y me adoren. Los israelitas conocían quién era Jehová.
Los israelitas sabían lo que Dios le gustaba y no le gustaba, como usted y yo lo sabemos. Sin embargo, ellos se habían descarriado en el desierto. Estaban adorando a otros dioses, hermano. En lo que el líder estaba hablando cara a cara con el Señor, ellos se habían descarriado. Y es ahí, hermano, donde Dios quiere traer juicio contra Israel. Dice la Biblia en el capítulo 32, versículo 9 de Éxodo. Dice la Biblia que después que se da todo esto, hermano, Moisés hablando aún con Dios, dice la Biblia que Dios le dijo: yo he visto, en el 32, versículo 9, le dice: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Escuche bien. La misma condición, amado hermano, en la que se encontraba Nínive o los asirios, era la misma condición en la que había caído Israel en ese tiempo también, en desobediencia. Había una diferencia tan grande, sí, porque ellos habían experimentado el poder de Dios. Habían visto cómo Dios había abierto el mar rojo, amado hermano, y ellos habían pasado en seco. ¿Y cómo es posible que alguien que ha conocido a Dios, que ha disfrutado, hermano, de los milagros de Dios, ahora, hermano, le dé la espalda al Señor? ¿Cómo es posible? Esa era la condición en que se encontraba Israel, y Dios estaba molesto con los israelitas y quería destruirlos, quería consumirlos, quería eliminarlos, hermano. Y le dijo a Moisés: y de ti yo voy a hacer una nación grande. Porque Dios, amado hermano, es un Dios que donde no hay, Él crea. Es el Dios de la creación. Para Dios no hay límites. Dios podía raer de la tierra todo el pueblo de Israel que había salido de Egipto, a los millones y millones, hermanos, y Él podía sacar el triple o 5 veces más de Moisés, porque Él le dice: y de ti yo haré una nación grande. Para Dios no hay nada imposible. Nosotros no somos, amado hermano, la última Coca-Cola del desierto. Dios puede poner a alguien mejor que nosotros y levantar a alguien mejor que nosotros y que sea obediente a su palabra. Porque si hay algo que Dios se complace en la vida del hombre, eso es en obediencia. Y si usted piensa que este mensaje está siendo un poco fuerte, amado hermano, va a tener que esperar lo que viene, porque el Señor viene hablando a tiempo a su pueblo. El trato de Dios siempre ha sido con su pueblo, amén. Siempre ha sido con su pueblo, no ha sido con nadie más. Todo esto que pasamos, hermanos, de esta pandemia, fue el trato con su iglesia, porque Él está pronto a venir. Era precisamente la misma condición en la que los ninivitas se encontraban. Iban a ser destruidos. Ellos iban a ser destruidos, porque Él le dice en el capítulo 1, versículo 2: levántate y pregona contra ellos, porque su maldad ha subido delante de mí y yo he determinado destruirlos. Los asirios no eran pueblo escogido de Dios. Eran pueblo rebelde, era un pueblo malo, como lo éramos nosotros. Pero vemos su misericordia derramada en una cruz, la cual nos hizo aceptos en el amado, amén. Y ahora somos hijos de Dios también nosotros, amén. Y usted puede encontrar a un israelita y usted no tiene nada que agachar la cabeza, porque tanto él como usted son hijos del Dios de los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. Así se encontraba Israel en el desierto. Y esa era la condición de Nínive. No me estoy saliendo. Ese era el motivo por el cual Dios los iba a destruir, porque su maldad había subido delante de Dios. Ese era el motivo suficiente para que Nínive fuera destruida, porque Jehová así lo había determinado. Jehová ya había determinado destruir esa nación, amén. Ya había determinado destruirlos a todos ellos por malos. Y Jonás, hermano, estaba contento. Y si hay algo que a Dios le agrada en su pueblo, es que adoptemos el carácter de Él, que seamos misericordiosos como lo es Él con nosotros, amén.
pero es algo que nosotros no practicamos. Y yo soy el primero que levanto mi mano. Es algo que, hermano, hemos dejado a un lado. No somos misericordiosos en lo absoluto. Al contrario, nos alegramos por el mal ajeno. Hermano, y en vez de celebrar las victorias de los otros, de las otras personas, hermano, comenzamos a decir: oh, quizás el hermano ya anda vendiendo drogas. Jonás no estaba contento. Jonás estaba contento de que Dios iba a destruir aquella ciudad de Nínive. Y cuando usted lee, hermano, la predicación de Jonás, en el capítulo 3, dice que entra, hermano, lo que leímos. Entra Jonás por la ciudad, camino de 3 días, era esa ciudad, así era de grande. Pero entrando Jonás, dice que comenzó a predicar: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y yo me imagino a Jonás riéndose: de aquí a 40 días, malvados, sanguinarios, les va a caer fuego y van todos para el infierno, porque Jehová los va a destruir. Así nos alegramos muchas veces nosotros por aquellos que han caído. Y no, hermano, hacemos misericordia como Dios tuvo misericordia de nosotros. Misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificios. Se agrada a Dios tanto en los holocaustos y en los sacrificios como se obedezca la palabra de Dios. Dice en 1 Samuel capítulo 15 verso 22. Samuel diciéndole a Saúl: se complace tanto Dios en que le haga sacrificio y tanta cosa, pero si tu corazón está desobedeciendo la palabra de Dios, tu sacrificio no puede ser recibido. Esa era la actitud que Jonás había tomado al principio. Estaba contento, pero cuando por fin en el capítulo 3 él decide ir a predicar, dice: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida, todos ustedes se van a quemar, Dios los va a destruir y no va a tener compasión. Y yo me imagino al padre viendo a Jonás: qué bárbaro es usted, profeta. Ese era el motivo suficiente para que Nínive fuera destruida, porque Jehová así lo había dicho. Y también el motivo por el cual Dios iba a destruir a Israel en el desierto, porque habían dejado la palabra de Dios. Quiero que note algo, hermano, y despiértese. Quiero que note que Dios no hace diferencia o excepción de personas, como lo dice la palabra. Dios salva, amado hermano, ya sea, hermano, de esta nacionalidad o sea de esta. Si hay un corazón que se vuelve a Dios, Él no lo desprecia. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Ese era el motivo por el cual Dios iba a destruir a los israelitas. Sin embargo, vemos primeramente la actitud del gran líder como lo era Moisés. Dice la Biblia en Éxodo en el 32, versículo 11, si lo pone por favor. Éxodo 32, versículo 11. Yo quiero que usted entienda bien el mensaje, hermano, que Dios trae para nuestra vida. Dice: entonces Moisés, diga conmigo, oró. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios. Y esto va para nosotros, los que estamos en el ministerio de intercesión. Ese verdaderamente es el principal propósito, amado hermano, del ministerio de intercesión. Venir y ponerse, amado hermano, delante de Dios y pedir perdón por los pecados de los demás. Hermano, y dejar a un lado mi necesidad y decirle al Señor: Señor, no me importa lo que yo estoy atravesando ahorita, pero yo vengo delante de tu presencia pidiendo misericordia por este pueblo que se ha apartado de ti, pero en su fondo de su corazón ellos te aman, Señor. Y tener esa actitud, la actitud que tuvo Moisés, fue una actitud de intercesión por el pueblo que estaba perdido, porque ya Dios había determinado destruirlos. Ya Dios había dicho: ya ustedes de aquí ya no van a pasar. Hoy ustedes van a ser quitados de esta tierra. Pero dice que la actitud de Moisés fue de orar. Y dice en el versículo 14 del mismo capítulo 32, si lo pone por favor, y quiero que leamos esto. Entonces Jehová, diga conmigo, se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Hermano, yo estoy en contra de las personas que critican la profecía. Estoy en contra de las personas, hermano, que hablan de un siervo de Dios. ¿Por qué, hermano, tiene que haber eso en medio nuestro?
Es trabajo de Dios juzgar y no de nosotros, amén. Es trabajo de Dios juzgar al hombre. Cada uno de nosotros vamos a dar cuentas delante del Señor de todo lo que hicimos, de todo lo que hablamos, de todo lo que pensamos y de todo lo que salió de aquí dentro de nuestro corazón. ¿Por qué le dije yo al principio que la misericordia de Dios está por encima de una profecía? Porque Él es soberano. Él hace como Él quiere, con quien Él quiere, cuando Él quiere y como quiere. Amén. Los israelitas, hermanos, ya Él había determinado juicio que iban a ser destruidos. Sin embargo, hermano, hubo un hombre que se paró en la brecha y se puso delante de Dios a interceder por el pueblo. Y Jehová se arrepintió. Porque cuando hay un corazón, amado hermano, que se vuelve a Dios, Dios es grande en misericordia. Necesitábamos entender esto primeramente. Y llegamos nuevamente al 34, versículo 6 que leímos. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Moisés se encargó, hermano, de hacerles entender a los israelitas esta importante revelación que Dios le da en el monte Sinaí. Y Moisés, hermano, déjeme poner a volar mi imaginación por un momento. Moisés reúne las tribus, a los jefes de las tribus, les dice: miren, lo que Dios me acaba de revelar va a salvar la vida de cada uno de ustedes y de su casa y de sus generaciones. Dios me acaba de decir que Él es grande en misericordia, que Él es lento para la ira, y que si ustedes pecan y que si ustedes hacen lo más vil que pueda llegar a ser un hombre, pero si ustedes se recuerdan ahí de Jehová Dios y se vuelven a Él de todo su corazón, Él los perdona, Él los levanta y Él los restaura. Ese es el Dios a quien tú y yo servimos, un Dios que puede hacer las cosas nuevas, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Eso fue lo que cada uno de ellos enseñaron a sus familias. Y eso era lo que Jonás sabía y entendía. Y cuando usted lee la Biblia, hermano, usted se da cuenta que sí, Dios es misericordioso y que todo su pueblo conocía quién era Él en esencia. Conocía quién era Él en esencia. Y ve ahí la importancia de conocer quién es Dios. Hoy en día, hermano, la gente no sabe ni quién es Él. Incluso estoy hablando de gente en la iglesia. Usted le pregunta quién es el Espíritu Santo, quién es Jesús, se quedan, hermano, procesando lo que no saben, hermano. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios y aprender de ella. Por cierto, se me olvidó ese comercial, ese anuncio. El primer miércoles de marzo comienza el estudio de homilética. Venga, hermano, empápese de la palabra de Dios. Es muy importante conocer quién es Dios para nosotros. Y el pueblo de Israel sabía perfectamente que Dios es misericordioso. Déjeme hacerle una pregunta. Volvemos a Jonás, capítulo 3, verso 1. Y le voy a preguntar algo, hermano. ¿Tenía necesidad Dios de volver a llamar a Jonás? A ver, contesten. ¿Ah? ¿Tenía necesidad Dios de volver a llamar a Jonás? Porque dice el versículo 1 del capítulo 3 que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Hermano, si Dios mandó unos cuervos a alimentar a Elías, las mismas bestias de Nínive hubiera levantado hablando, hermano, a los mismos bueyes hablando y predicando: arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque por ustedes vamos a pagar nosotros también. Aunque dé risa, pero la Biblia dice que también los animales iban a ser muertos. Todos iban a sufrir las consecuencias de la maldad de ese pueblo.
Dios no tenía ninguna necesidad de llamar por segunda vez a Jonás. Dios llama a Jonás nuevamente porque le está enseñando a Jonás lo que él es en esencia, y le está recordando, amado hermano, lo que Moisés le enseñó a sus padres allá en el desierto, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Podía Dios llevar el mensaje de destrucción a Nínive sin la ayuda de Jonás? Claro que podía llevarlo. Pero vemos en Jonás cómo Dios nos enseña acerca de su paciencia y de su misericordia, primeramente para su pueblo. Primeramente para su pueblo. Dice la Biblia, hermano, que cuando ya estaban en el mar, estaban adentro en el capítulo 1, dice, hermano, que se levantó una gran tempestad porque Jehová lo había permitido. Porque no hay nada que ocurra en esta tierra si no es por la voluntad de Dios. Amén. Esta pandemia, hermano, mucha gente ha hecho de eso, de que el gobierno está haciendo. No, hermano, esto sucedió porque Jehová lo permitió. Amén. Y se levantó la tempestad cuando ya estaban en medio del mar. Y dice que los marineros, hermanos, los capitanes y la tripulación trató por todos los medios de hacer volver a la nave, hermano, en su juicio, porque estaba que relinchaba, que ya se iba a partir en dos. Y dice que por más que intentaron no pudieron. Entonces dice la Biblia en el capítulo 1, si usted lo lee, no lo lea ahorita, dice, hermano, de que el capitán de la nave baja al lado, valga la redundancia, al lado abajo de la nave, porque ahí había descendido Jonás a dormir, y le dice, dormilón, despiértate. Dígale que está a la par si está durmiendo, hermano. Dormilón, despiértate. Despiértate, le dice, y clama a tu Dios. ¿Quién sabe si Él nos salve?, le dice. Porque dice la Biblia que todos ellos ya habían clamado a sus dioses y no habían hallado respuesta. Porque no hay Dios que responda, hermano, a algo tan catastrófico como lo que estaban pasando ellos. Porque el Dios que controla la naturaleza es el Dios que nosotros servimos. Clama a tu Dios, le dice, dormilón, tal vez Él nos salve. Y dice que echaron suerte, llamaron a todos, echemos suerte y veamos por quién es que nos ha venido esta catástrofe. Y dice que echaron suerte y cayó sobre Jonás. Iba huyendo él, pero de Dios nadie huye, hermano. Y le dicen, decláranos quién eres tú. Y él dice, soy hebreo, le dice, y temo a Jehová Dios, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, les dice. Y es el único que puede calmar esto que se ha levantado. Y dice entonces la Biblia en el capítulo 1 que entonces ellos hicieron todo lo posible para ver que la nave traer la nave nuevamente, hermano, a que se estabilizara, pero no pudieron. Y dice la Biblia que entonces ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y Jonás les dice, Jonás tenía la solución porque él conocía, hermano, que lo que había venido era por desobediencia a él. ¿No nos ha pasado así a algunos de nosotros acá? De que viene la prueba, hermano, y sabemos por qué nos ha venido. Sabemos que estamos mal. Y Jonás les dice, tírenme al mar. Porque ellos le preguntan, ¿qué vamos a hacer para que la nave se quiete? Tírenme al mar y entonces la tempestad se va a calmar, les dice. Y dice, hermano, que por más que lucharon de tratar de volver que la nave se aquietara, hermano, no pudieron. Porque había un propósito de Dios para esos hombres también. Y dice que al fin lo agarran, hermano, y lo tiran al agua. ¡Pum! Para el agua. Y dice que entonces el mar se aquietó y la tempestad terminó. Y dice que cuando estos marineros, escuche bien, ellos tenían otros dioses, amén. Dice que cuando ellos vieron, hermano, cómo la tempestad había parado, rindieron sacrificio a Jehová Dios de Jonás.
Dios tiene un propósito, hermano, para cada una de las situaciones que se levantan en la vida del hombre, y la principal de ellas es mostrar su misericordia para con sus hijos y para con el mundo. Amén. Tuvo misericordia Dios de los marineros, de los tripulantes de aquella nave que no conocían a Dios, y los salvó a ellos también, porque dice la Biblia que creyeron en Dios. La palabra, hermanos, vamos al versículo 5 del capítulo 3 que acabamos de leer. Dice entonces: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza, e hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé aliento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Hay algo que me llama la atención y quiero que usted también vea en estos versículos. Es que no hay en ningún momento, desde el versículo 5 dice de que la gente creyó al mensaje de Dios. Y dice que creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Y de ahí creyó el rey también, y también por mandato del rey y sus grandes proclamó ayuno, que no comieran ninguno, ni hombres, ni bueyes, ni nadie, sino que se vistieran de cilicio y que se sentaran en ceniza, un acto de humillación delante de Dios, queriendo decir: Señor, hemos fallado. Sabemos, no somos pueblo tuyo, hermano. Póngase a pensar, los asirios, si lo traemos al contexto de hoy, los asirios no tenían el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda justicia y nos convence que estamos mal. Sin embargo, no nos arrepentimos muchas veces. ¿Alguien le da gloria a Dios en este lugar? No nos arrepentimos. Los asirios eran malos, eran perversos. No, hermanos, no servían a Jehová de los ejércitos. Sin embargo, reconocieron, hermano, de que estaban mal. Y dijo el rey: ¿quién sabe si se volverá a Dios y se arrepentirá de lo que ha dicho que nos va a hacer? ¿Cómo es posible que hombres que no temen a Dios, hermano, reconozcan que es Dios misericordioso también? Muchas veces el mundo da mejor ejemplo que nosotros, que nos decimos llamar ser cristianos, y aunque no digamos amén, es así. Yo conozco gente mundana que tiene mejores, hermanos, testimonios que nosotros, y está duro, amén, está duro, pero es la palabra del Señor, amén. Y nosotros tenemos que predicar lo que Él nos ha mandado a predicar. No siempre, amado hermano, va a venir un mensaje de que Dios te va a prosperar, que Dios te va a levantar. No siempre ese mensaje, no siempre, hermano, el mensaje de exhortación quiere decir que Dios no nos ama. Al contrario, dice la Biblia que al que Dios ama y toma por hijo, a esta disciplina. Ellos se arrepintieron, no tenían el Espíritu Santo de Dios. En cambio, nosotros tenemos el Espíritu de Dios, pero nos hacemos indiferentes a Él. Nos hacemos indiferentes a Él. La palabra arrepentimiento en este pasaje no aparece de parte de ellos, donde diga que Nínive se arrepiente, sino que ellos accionan, amén. Porque una cosa es decir con su boca: me arrepiento, llora muchas veces, pero su corazón sigue igual. Y el arrepentimiento que Dios busca en la vida del hombre no es un arrepentimiento exterior, sino un arrepentimiento que nace y que viene de lo profundo de nuestro corazón. Vaya conmigo a Joel capítulo 2, pónganmelo ahí por favor. Joel capítulo 2, versículo 12. Muchos cristianos escúcheme bien, búsquelo y ya lo vamos a leer. Joel capítulo 2, verso 12. Muchos cristianos que estamos en las iglesias
y que nos congregamos y que decimos ser hijos de Dios, pensamos que podemos jugar con la gracia y con la misericordia de Dios. Déjeme darle malas noticias, estamos equivocados. Amén. Nadie puede jugar con la gracia y con la misericordia del Dios soberano. Nadie. Muchos caminamos en un círculo de pecado y pecamos hoy y mañana nos arrepentimos. Pecamos hoy y mañana nos arrepentimos. Usted no se ha arrepentido. Usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita volverse a Dios de su corazón y no de diente a labio. Amén. Muchos pensamos que podemos jugar con esa gracia. Déjeme decirle algo. La misericordia de Dios para el hombre está sujeta a algo, a una condición. Pregúnteme cuál. La misericordia de Dios está sujeta al arrepentimiento. O sea que no puede haber misericordia si no hay arrepentimiento. Amén. Usted piensa, hermano, de que el hombre puede engañar a Dios. Usted piensa de que con llorar, hermano, ya nosotros, ya Dios piensa que me arrepentí. No, hermano, Dios va a examinar su corazón primero. Amén. Hermano, cuando venimos a este lugar y levantamos nuestras manos al Señor, Dios, antes de recibir la alabanza, va a examinar qué es lo que hay adentro de su corazón. Porque lo que dijo Jesús, dijo, hermano, si traes la ofrenda, pero si cuando ya vienes trayendo la ofrenda, ahí te recuerdas que hay alguien que te cae mal, ve y dile, mira, me caes mal. No le digas eso. Vaya y dígale, me caes mal, pero te perdono, perdóname. Arregle las cosas con Él y luego venga y levante las manos al Señor y su alabanza va a ser recibida. Bendito, porque a Dios no podemos burlarlo. Y eso es lo que hemos pensado por mucho tiempo, de que podemos, como Dios es misericordioso, démosle. Pequemos ahora, mañana nos arrepentimos. Pequemos ahora y mañana nos arrepentimos. No, hermanos, no varones, no hermanas, no jóvenes. No podemos jugar con la misericordia y con la gracia de Dios, porque esa está sujeta al verdadero arrepentimiento. Y Joel capítulo 2, versículo 12, dice lo siguiente. Del 12 al 13 vamos a leer. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. El versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios se duele del castigo, hermano. Si hay alguien que se duele en castigarnos a nosotros, ese es nuestro Padre. Pero tiene que hacerlo por nuestro bien, amén. Dios nunca va a traer juicio sobre una nación, sobre un pueblo, sobre una persona, sin antes no advertirle, amén. Fueron advertidos los ninivitas, amén. Dios nunca va a traer juicio, hermano, a una persona si no le trae una advertencia. Vemos aquí que el profeta Joel dice: rasguen vuestros vestidos, rasguen su corazón y no vuestros vestidos, y conviértanse a Jehová Dios, porque misericordioso y clemente es Él y tardo para la ira. Él conocía también quién era Dios en esencia. ¿Conoces tú quién es Dios? Al igual que Jonás lo conocía también. Y uno de los motivos por los cuales él huye era por eso. Dios los va a perdonar. Es más, yo no voy a Nínive, porque si yo voy y comienzo a predicar en Nínive, estos se arrepienten y Dios los va a perdonar. Porque Jonás sabía el carácter de Dios, conocía que Dios es misericordioso. Y dijo, si voy, les predico, estos se arrepienten y ya no los destruye. Lo que yo quiero es que los destruya. Dios solamente puede hacer misericordia con aquellos que reconocen que le necesitan a Él y que se vuelven a Él, apartándose de sus malos caminos. Dice la Biblia, amado hermano, de que el que confiesa su pecado y se aparta de Él, alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Si hay alguien que conocía esta misericordia, hermano, ¿sabe quién era ese? Era David. Y quiero darle 3 ejemplos, unos cuantos ejemplos de David, rápidamente, para terminar. Si hay alguien que conocía a Dios en su esencia, ¿de quién es Él? Ese era David. ¿Quién fue David? Todos cuando hablamos de David conocemos que fue el que mató al gigante,
hermano, fue el ungido de Dios, el cantor de Israel. Amén, fue él también. Pero también David tuvo sus deslizones. David también fue malo, hermano. Dice la Biblia, hermano, en Primera de Samuel capítulo 27, dice la Biblia que dijo David en su corazón, cuando andaba huyendo de Saúl: un día yo voy a ser atrapado por Saúl, me huyeron de los filisteos, me voy a vivir ahí. Y usted sabe lo que implica, yo la vez pasada predicaba, lo que implicó que David se fuera a vivir donde los enemigos, implicó muchas cosas. Una de ellas es de que él tuvo que rendir alabanza a dioses ajenos. A Dagón era uno de los dioses de los filisteos. Tuvo que rendir alabanza, tuvo que aceptar, hermano, su estilo de vida, que era en contra del estilo de vida que Dios había mandado a su pueblo Israel. Y dijo él en su corazón en el 1 Samuel capítulo 27, un día me van a agarrar y me voy a ir ahí. Ese era David, se fue para donde los filisteos, dejó a Dios. Y dice el mismo capítulo 27 o 28, por ahí, entre el 27 al 30, ahí menciona que dice que el tiempo que estuvo David viviendo en tierra de filisteos fue por 1 año y 4 meses, parece, 5. Todo ese tiempo pasó alejado David, hermano, de Dios, aunque tenía en su corazón el temor de Dios, porque lo tenía. Y dice, hermano, que en cierta ocasión los filisteos iban a ir a pelear contra Israel. Y el rey aquí le dice a David: nosotros vamos a ir a pelear. ¿Quieres ir con nosotros? ¿Qué vas a hacer? Le dice. Déjeme parafrasear. Y le dice David: el rey sabe lo que yo voy a hacer. El rey sabe lo que yo voy a hacer. Escuche bien, David estaba dispuesto a pelear contra su propia gente y matar también. David fue, hermano, anduvo separado de la gracia de Dios. David, hermano, dice la Biblia que se hizo ladrón, se hizo bandolero. Lea usted el mismo capítulo 27 en adelante hasta el 30, léalo todo. Dice que hizo bandolero, dice que asaltaba gente y mataba gente, hermano. Y cuando el rey le preguntaba: ¿de dónde venís?, le dice, y él le mentía al rey, porque él le decía de que le había ido a robar a los mismos israelitas, para que el rey pensara de que, pero como sea, él se había hecho ladrón. Y dice en el capítulo 30, hermano, de que en cierta ocasión, cuando ya no lo dejaron ir a la guerra, él volvió al lugar donde él vivía. Y cuando llegó, habían, hermano, los de Amalek habían robado y habían llevado cautivos a todos. Y dice de que, hermano, de que la gente hablaba de apedrear y matar a David. ¿Cuántos están conmigo? Hablaban de apedrearlo a David. Y dice que entonces David se volvió a Dios. Y dice que Dios le contestó. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de misericordia. Amén. En 2 de Samuel capítulo 11 dice que David agarró mujer ajena. Aquí no habemos de esos, ni tampoco en la transmisión. Agarró una mujer que se llamaba Betsabé. Dice que la vio desde su terraza que se estaba bañando. Aquí no hay tampoco de eso, ¿va? Me gustaba la oración que hacía el hermano en intercesión, que Dios nos libre de algo que veamos en el internet que puede dañar nuestro corazón. Y es cierto, hay algo que podemos ver en el internet y nos puede dañar a nosotros. Tenemos que pedirle a Dios por eso. Y dice que ese era David. Agarró a la mujer, mandó a matar al esposo que se llamaba Urías, lo manda a matar y ya estuvo, dijo, ya mujer nueva, vida nueva. Y dice en el capítulo 12 que llega el profeta Natán y lo llega a amonestar. Y le pone un ejemplo, ya usted sabe, dice que había un hombre rico que tenía corderitas, y dice que había uno pobre que tenía una nada más y que la cuidaba y la quería como su hija. Y dice que en cierta ocasión vino un forastero de muy lejos y dice que el hombre rico no quiso agarrar de sus corderitas, sino que agarró de la del hombre pobre y la mató y la guisó y le dio para comer. Y David y Natán le dice: ¿qué piensa que hay que hacer? Le dice: el que hizo esto, le dice, vive Jehová, que el que hizo esto es digno de muerte, le dice. Y el profeta le dice: ese eres tú, David, le dice. Imagine que nos digan así a nosotros: ese eres tú. Le va a pasar también las de Naamán, fue, ¿va? Que le dijo el rey Mardoqueo, no, ¿cómo se llama el rey? Asuero, creo que era, ¿va? Le dijo: ¿qué vamos a hacer con el hombre que hizo? Hay que engrandecerlo, rey, le dijo, hay que darle el caballo, el mejor caballo. Y Mardoqueo lo subieron ahí. Hermano, ese eres tú, David, le dijo. Ese era David. David era un adúltero, era un asesino,
Y era alguien que había fallado a la palabra de Dios. Ese era David. Y dice la Biblia, hermano, de que David dice de que se vuelve a Dios y hace una oración a Dios que la encuentra en el Salmo capítulo 51. Y le dice: Señor, contra ti y contra ti yo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y viene el profeta en el mismo capítulo 12 de Samuel y le dice: tu pecado, David, tu pecado ha sido remitido, ha sido quitado. No fue por casualidad o por aquellos que dicen que fue predestinación. No, fue porque hubo un corazón que se arrepintió. Amén. Hubo un corazón que se arrepintió y lo perdona el Señor a David. Aunque tuvo consecuencias, sí las tuvo, pero le perdonó la vida, no lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y el último ejemplo que le voy a dar es el mismo David, que David fue tremendo. Por eso hay que tener cuidado con los músicos acá, hermano. Dice, hermano, de que David dice: no, hombre, hoy sí ya soy grande acá. Vamos a contar cuánta gente hay acá. Creo que está en segunda de Samuel o segunda de Crónicas, capítulo 24. Y dice, hermano, de que vamos a contar cuántos hay acá capítulo 21 de primera de Crónicas. Cuando David censa el pueblo, vamos a ver cuántos hay. Y dice, hermano, de que comienza a contar. Ya, bueno, ya soy poderoso, dice. Y dice que viene, hermano, el profeta. Eso desagradó a Dios, dice. Porque ya David se estaba comenzando a sentir como así grande. Y desagradó a Dios. Y dice que Dios le habla al profeta Gad y le dice: ve y dile esto y esto a David. Y viene el profeta y le dice: así dice Jehová de los ejércitos, escoge para ti o 3 años, le dice, o 3 años, le dice, de hambre, o 3 meses de huir de la espada de tus enemigos y de ser perseguidos por ellos, o 3 días que la espada de Jehová no se aparte de ti, le dice, y que el ángel de Jehová traiga pestilencia sobre toda la tierra. Y yo le pregunté a una joven un día de estos: de esas 3, ¿cuál escogiera usted? Agarro a un joven acá y le pregunto. Que no me pregunte a mí, está diciendo ya. ¿Qué escogieran ustedes, hermano? Bueno, lo que han leído ya me dijeran, pero ustedes jóvenes, ¿qué escogieran? 3, imagínense, 3 años de hambre. Rebajamos, dijeron. Porque no era que no iba a haber mucho, y no que iba a haber escasez. O 3 meses de ser perseguido por sus enemigos, o 3 días la espada de Jehová. Y dice David, y la respuesta que de David me gusta, hermano: caiga yo en las manos de Jehová, dice, y no en las manos de los hombres, porque Jehová es grande en misericordia, dice. Jehová es grande en misericordia. Si hay alguien que es misericordioso, ese es Dios. Jonás quería acabárselos. Jonás no quería, hermano, no, hombre. Ahí está la oportunidad que ellos se mueran. Ese fue David. Pero también ese es el Dios que salvó a David. Y terminamos. Y dice en el versículo 10 de Jonás que leímos. Lo lee conmigo. Dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. El arrepentimiento, hermano, que ellos hicieron movió la mano de Dios a misericordia para con ellos, aun cuando ellos no eran pueblo de Dios. El arrepentimiento de Dios hizo que Jonás fuera un falso profeta cuando él profetizó que Nínive iba a ser destruida, hermano. Porque ese era uno de los temores que Jonás tenía, ¿va? Ya ha escuchado usted gente que dice: ese profetizó y no se cumplió. Hermano, guardemos nuestro corazón, por favor. Guardemos nuestra boca, hermano. Yo he oído gente y he visto comentarios en la social media de gente que hubo una mujer que se hizo famosa, que profetizó de un hermano y que se murió. Y hermano, se la acabaron, hermano. Y el mismo pueblo de Dios. Y yo me quedo asombrado, hermano. Es increíble que los mismos hijos de Dios dándole puñaladas a la hermana, porque no se cumplió la profecía. ¿Y quién es usted para criticar? ¿Y quién soy yo para juzgar? Si a la final el que va a juzgar es Dios. Si al final el que decide qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer es el Dios todopoderoso a quien servimos. ¿Habló Dios que iba a destruir a Nínive? Habló, ¿verdad? ¿La iba a destruir, sí o no?
Pero ¿qué fue lo que detuvo la ira de Dios contra aquellos asirios? Fue que su corazón se volvió, hermano, en un genuino arrepentimiento. No fue, hermano, de diente a labio, sino que nació algo del corazón, porque a Dios no lo podían engañar. Dios sabía que ellos se habían tirado en la ceniza y que se habían vestido de silicio, hermano. Era porque en su corazón había habido una transformación de arrepentimiento. ¿Quedó Jonás como un falso profeta? Para nada, para nada, para nada. Aunque ese era su temor. Y no quedó como un falso profeta por dos buenas razones. Y terminamos y le doy la primera. Primero, Dios actuó en total consistencia a su palabra. Amén. Así actuó Dios. Porque Dios dice en Deuteronomios capítulo 30, le dice al mismo pueblo de Israel. En el capítulo 27, versículo 64, habla de las consecuencias de la desobediencia. Y le dice al pueblo de Israel: si ustedes dejan mi ley y no me sirven a mí, yo los voy a esparcir por todas las naciones a ustedes. Y los voy a destruir, les dice. Y no me voy a acordar ni voy a tener misericordia de ustedes si ustedes dejan mi pacto. Usted puede leer el capítulo 27, todo de Deuteronomio. Pero en el capítulo 30 le dice, donde habla acerca de la restauración: pero si ustedes, dice, vaya conmigo Deuteronomio capítulo 30, por favor. Pase, y voy a pedirle al hermano del piano que pase. Deuteronomio capítulo 30, ya estamos terminando, hermano. Dice, dice: sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición. Porque el contexto que estaba hablando, hermano, estaba hablando acerca de las consecuencias de la desobediencia y de la bendición también. La bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, versículo 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, versículo 3, entonces, diga conmigo, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde hubiera esparcido Jehová tu Dios. Dale una ofrenda de palmas al Dios soberano. Esa es la misericordia de Dios. Póngase de pie. Aleluya. Póngase sobre sus pies. Terminamos. Esa es la misericordia de Dios. Si hay alguien que piensa que todo está terminado, no está terminado. Aún hay esperanza para los que estamos en vida. Dice la palabra, porque es mejor perro vivo que león muerto. Jeremías 18:7 dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo, dice el Señor, escuche bien, yo, dice Jehová de los ejércitos, me arrepentiré del mal que había pensado hacerles y no los destruiré. Pero se sujeta a una condición, y es arrepentimiento. La misericordia de Dios. Nehemías 1, versículo 8. Todos los israelitas conocen el Dios que tienen, hermano. ¿Quién es el Dios en esencia? ¿Qué dice Nehemías, hermano, en el capítulo 1? Que dice que cuando vino uno de los de Judá, dice, vino uno de los de Judá y él le preguntó por el remanente, aquellos que habían quedado esparcidos de la cautividad y por Jerusalén, y dice que él les dijo: ellos están en calamidad, los muros han sido destruidos, todo ha sido destruido, están mal ellos. Esa fue la respuesta que le dieron a Nehemías cuando preguntó por sus hermanos. Y dice que él entonces se volvió a Dios, oró y ayunó al Señor. Ellos conocían quién verdaderamente era el Dios a quien ellos servían. Conocemos nosotros quién es Dios en esencia. Si no lo conocemos, hoy hemos aprendido. Y en el versículo 8 Nehemías dice, la oración que le hace Dios, le dice: acuérdate ahora
de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, ahí yo los recogeré. Hermano, cuando leo esto, hermano, mi corazón se conmueve y le da gracias a Dios, porque si había alguien, hermano, que era merecedor de muerte, ese era yo. No sé si usted estaba bien, hermano, pero según la Biblia dice que todos habíamos pecado y estábamos destituidos del reino de Dios. Mas cuando abundó el pecado, dice la Biblia, sobreabundó la gracia. Mas cuando abundó el pecado, Jesucristo vino y dio su vida por usted y por mí en una cruz. Y eso nos hace aceptos en el amado, y nos da, amado hermano, libertad de hacernos llamar hijos del Dios Todopoderoso. Ellos sabían quién era su Dios. Dios no dejó por mentiroso a Jonás, sino que destruyó a Nínive. En los tiempos del profeta Nahum lo destruye. Y usted lee Nahum y Sofonías y lee acerca de esa profecía y la destrucción que hubo. Pero no destruyó esa generación, porque esa generación se arrepintió. Amén. Se arrepintieron ellos y Dios los perdonó y los restauró. Dios cumplió su palabra y no dejó por mentiroso al profeta. Actuó de acuerdo a su palabra y de acuerdo a la esencia, quien es Él, misericordioso. Bendito Dios. Te adoramos, Señor. Cierra tus ojos por un momento y dale gracias al Señor. Se arrepiente Nínive, un pueblo malvado, sanguinario. ¿Cuánto nos arrepentimos de nuestra maldad hoy? Y precisamente de eso se trata el ayuno que vamos a hacer este 12 de marzo. Volviéndonos al Padre. Hemos dejado a Jehová de los ejércitos. Nos hemos encerrado en una burbuja pensando, hermano, que somos hijos de Dios, pero nuestros frutos dicen lo contrario. Sin embargo, hoy Dios nos está hablando y nos dice: vuélvanse a mí de todo su corazón y yo los levantaré y yo los pondré en alto, dice el Señor. Yo los pondré por cabeza y no por cola. Se arrepiente a Nínive. Fue destruida Nínive en tiempo de Nahum, pero esa generación fue perdonada porque se arrepintió, a cierto punto que aún nuestro Señor Jesucristo la pone, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, verso 38, verso 41, y dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y ahora esto es para nosotros. Y he aquí, mayor que Jonás es el Cristo de la gloria. Mayor que Jonás es el Cristo de la gloria, que murió en una cruz y que está pronto a venir por nosotros. Te adoramos, Señor. Voy a invitarle a hombres y mujeres que cierren sus ojos. Si está al lado de su esposa o al lado de su esposo, ¿por qué no lo abraza? Si está al lado de su hija, ¿por qué no la abraza? Si es su amigo, si es su amiga, abrácenlo, por favor. Hermano, en un acto de obediencia, abrace por favor a su familiar. Y como un pueblo unido vamos a confesar que hemos pecado delante de Dios. Porque el que dice que no ha pecado, ese es mentiroso, dice la Biblia. Hemos pecado delante de Dios. Hay personas acá que han sido lastimadas, aún por su misma pareja. Pero el Dios que hemos predicado en esta tarde, Él puede restaurar sus vidas. Él puede restaurar sus corazones. Él puede restaurar su familia y traer paz a los corazones. Ministre al hermano que está a la par, por favor, a su hijo, a su hija, a su amigo, a su hermano. Y yo voy a orar primeramente por los hermanos que están en la transmisión y lo voy a despedir. Señor,
Oramos, Padre, por estas personas, Señor, hermanos y amigos que han estado, Padre Celestial, pendientes de estas transmisiones, Señor. Oramos para que sea tu palabra haciéndose vida en ellos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Señor, despierta su espíritu, Dios amado. Hazles entender la necesidad de volverse a ti, Señor, de su corazón, bendito Padre, y que ellos puedan, Señor, reconocer que tú eres grande en misericordia. Amado hermano que estás viendo.